Ya, estamos bien, ¿no? Ya estamos bien. Bueno, Estamos bien, estamos a 3 minutos. Ya los chicos también están entrando a la conferencia, tenemos 450 ya. buena cantidad de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay bastante interés. Listo. Comenzamos entonces, general. Ya, muy bien, gracias. Estimados estudiantes y colegas docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo en las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor José Enrique Laos López y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar la 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios que constituye una evidencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública que les permitirá conocer la versión de los actores principales en el mundo de los negocios. Conforme a la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema las Fuerzas Armadas y su contribución al desarrollo nacional y la seguridad del país, que será a cargo del general de brigada del Ejército del Perú, Juan Urbano Revilla. El general de brigada Juan Urbano Revilla egresó de la Escuela Militar de Chorrillos, obteniendo el primer puesto del arma de ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de carácter militar de la 86ª promoción de los héroes de San Juan y Miraflores. Es Master of Science in National Resource Strategy por la National Defense University en Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, con estudios en posgrado en el European Center for Security Studies George C. Marshall en Alemania y ha realizado otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia. Es ingeniero civil en ejercicio en la supervisión de infraestructura vial. Cuenta con diversos diplomados en universidades nacionales. Tiene una maestría en administración y un doctorado en ciencias sociales con especialidad en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número y directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, integrante de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Adicionalmente, es miembro consultivo de la Asociación Bicentenario 2021. Es autor de una destacable diversidad de ensayos y artículos en revistas especializadas sobre historia, encontrándose en la actualidad preparando la edición de su obra Por la Independencia y la República, escritos de historia, guerra y sacrificio. Por tratarse de una actividad académica, se recomienda a los estudiantes no abandonar la sala Zoom mientras se desarrolla la videoconferencia. Deben estar atentos, ya que es una exigencia elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de la asignatura. Las preguntas serán formuladas a través del chat
para ser canalizadas por mi persona y hacerlas llegar al expositor a fin de que las responda al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de la plataforma YouTube. Adelante, General Juan Urbano Revilla, puede usted iniciar su presentación. Muy amable. Muy buenas noches. Presento mi saludo cordial y afectuoso a todos los asistentes a esta 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios organizada por la Universidad de San Martín de Porres, las Facultades de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Agradezco también la cordial presentación de la cual he sido objeto por parte del distinguido académico Enrique Laos. Son mis primeras palabras para expresar que es una gran complacencia en esta jornada de experiencias empresariales y de negocios tratar un tema fundamental para el país como es la seguridad, el desarrollo y la defensa nacional. Si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la relación de estos tres conceptos con las empresas y con los negocios, nos vamos a poder dar cuenta, como es mi objetivo al final de esta presentación, que existe una relación muy intensa y que definitivamente debemos de conocer como peruanos, debemos de conocer como futuros profesionales lo que significa la seguridad nacional, el desarrollo nacional y la defensa nacional para poder emplearnos mejor en cada una de nuestras actividades posteriores que van a propender siempre al progreso del país. El Perú es un estado muy particular. Su desarrollo no ha sido fácil a través de la historia. Su desarrollo ha sido difícil. Jorge Basadre designó al Perú como un país de cumbres y abismos, pero en ese derrotero definitivamente están las condiciones para poder cumplir la promesa de la independencia, cuál es tener una vida mejor. Más aún en este bicentenario, felicito a la universidad que trate estos temas y en particular haber considerado este tema de seguridad y defensa nacional, que es muy vital en estas circunstancias actuales del Perú, que vislumbra su desarrollo en el tercer milenio, que pueda consolidarse en el tiempo como lo ha venido haciendo desde ya algunas décadas atrás. ¿Cómo podemos visualizar la seguridad? ¿Como un activo o como un pasivo? Definitivamente, si en la seguridad tenemos hombres, equipos, experiencias e historia, es un gran activo que debemos nosotros de saber utilizar adecuadamente, porque las Fuerzas Armadas son del Estado peruano y son de la nación, y son aquellos hombres de Estado los responsables de poder emplearla adecuadamente para los fines del Estado. En ese sentido voy a empezar mi presentación compartiendo la presentación del PowerPoint, dentro de los cuales voy a colocar algunos hitos que considero importantes transmitirlos a estas generaciones jóvenes y promisorias del Perú. Voy a compartir pantalla. Las Fuerzas Armadas y su contribución con el desarrollo nacional y seguridad del país. Vamos a desarrollar este temario de acuerdo a lo que indica la diapositiva. ¿Cuáles son los orígenes y el derrotero histórico de nuestras Fuerzas Armadas? Su relación con la Constitución política, su relación con el escenario actual de la seguridad nacional, cuál es la doctrina nacional o de seguridad en el Perú, cuáles son los roles estratégicos que cumplen las Fuerzas Armadas y al final arribar a unas conclusiones. Los orígenes y el derrotero histórico. Voy a permitirme leer. Guerreros preincas, guerreros incaicos contra la conquista, Túpac Amaru en el Cusco, 1780,
Cela en Tacna, 1811. Los hermanos Angulo y Pumacahua en el Cusco, Puno. Huanta, Apacheta y Humachiri, 1814. Cerro de Pasco, 1820. Pichincha, 1822. Torata, Moquegua y Cepita, 1823. Junín y Ayacucho, 1824. Incursión a Bolivia, Punta Malpelo y toma de Guayaquil, 1828. Ocupación de Cuenca y Portete de Tarqui, 1829. Yanacocha, 1835. Uchumayo y Socabaya, 1836. Toma de Isla Juan Fernández, 1837. Islay, Portada de Guías, 1838. Yungay, 1839. Ingavi, 1841. Expulsión de la invasión boliviana, 1842. Ocupación de Guayaquil, 1860. Aptao y el Callao, 1866. Punta Chipana, Iquique, Angamos, Pisagua, San Francisco y Tarapacá, 1879. Los Ángeles, Alto de la Alianza y Arica, 1880. San Juan y Miraflores, 1881. Marcavalle, Pucará, Concepción y San Pablo, 1882. Huamachuco, 1883. La Pedrera, 1911. Huepí, 1933. Quebrada Seca, Zarumilla, Toma de Arenilla, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar, 1941. Mesa Pelada, 1965. Cordillera del Cóndor, 1981. CENEPA, 1995. Lucha contra el terrorismo, 1983-2000. Chavín de Huanta, 1997. Brain, 2008-2021. Si apreciamos en el tiempo, los guerreros, los hombres de armas a lo largo de la historia están presentes. Prácticamente no existe una década o 2 o 3 décadas de nuestra historia donde no haya sido objeto el Perú de alguna circunstancia en relación a su seguridad nacional. Y allí han estado desde los primeros guerreros hasta la Fuerza Armada profesional que la conocemos en la actualidad. Este es, pues, el derrotero histórico de las Fuerzas Armadas en su seguridad nacional y la defensa del Perú y la integridad como la tenemos hasta hoy. ¿Qué podemos decir entonces? Pues que las Fuerzas Armadas están intrínsecamente unidas al devenir de la nación y su grandeza histórica está jalonada por los hechos de armas de estos guerreros de todos los tiempos, que con su devoción a la patria han luchado en tierra, mar y aire. Su sacrificio ha sido en pos de la libertad, soberanía y defensa de la heredad territorial. Esta, pues, es un alma imperecedera en el tiempo. Veamos entonces ahora cómo las Fuerzas Armadas, desde los orígenes del Estado peruano, han estado relacionadas en su misión establecida en las respectivas constituciones del Perú. La primera constitución peruana de 1823, ¿qué decía? Que constituye la Fuerza Armada de Tierra, el Ejército de Línea, la Milicia Cívica y la Guardia de Policía. Es decir, desde los inicios del Estado peruano ha estado siempre regulado el empleo de la Fuerza Armada. Siempre ha estado presente, ha sido motivo de preocupación de los hombres de Estado. Tal es decir que los primeros ministerios del Perú han sido 3: Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra y Marina y Ministerio de Hacienda. Por eso es que en las juramentaciones que ustedes pueden apreciar cada vez que hay un nuevo gabinete ministerial, estos son los 3 primeros ministros que juramentan. Es en el orden en los cuales han sido creados dentro de la estructura del Estado peruano republicano. Pero a través del tiempo, la Constitución se ha ido, de alguna manera, también perfeccionando en cuanto al misionamiento para las Fuerzas Armadas. Y pasando al siglo XX, tenemos las 3 últimas constituciones. Iniciemos por la de 1933, que decía en su artículo 213 que la finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la República.
decía el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden público. Este artículo, al decir el cumplimiento de la Constitución, era lo que originaba que muchas veces exista una intervención política de la Fuerza Armada en el devenir de la historia cuando habían ciertos problemas dentro de la política. Y se intervenía en garantizar el cumplimiento de la Constitución. Pero esto fue superado. Esto fue superado y tenemos que en la penúltima Constitución, la del año 1979, es una Constitución ya más específica en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas. Y dice lo siguiente, en su artículo 275, que estas Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, y tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Y asumen el control del orden interno en situaciones de emergencia de conformidad al artículo 231. Esas situaciones de emergencia son las que hemos vivido, por ejemplo, en la época del terrorismo, donde la Fuerza Armada, cuando fue superada la primera línea de defensa del Estado, que es la policía, las fuerzas del orden iniciales, entra la Fuerza Armada en esas situaciones de emergencia. Y esto es algo que está normado en todas las constituciones de los países. Samuel Huntington, en su libro The Soldier and the State, o sea, El Soldado y el Estado, decía pues que es el Estado que a través de su Fuerza Armada tiene el monopolio de la violencia para poder emplearlo de acuerdo a la propia seguridad del Estado. Por eso es que el Estado capacita a sus hombres de armas porque van a ejercer la violencia autorizada por el Estado, porque el Estado es el único que tiene esa capacidad legal de hacer uso de la violencia, con los respectivos instrucciones y medidas de control correspondientes para su empleo. El artículo 278 de esta Constitución del 79 decía que las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional. Esto entonces ha sido ya más claro y ha permitido pues de que ya las Fuerzas Armadas desde esa época no intervengan directamente en la administración del Estado, aunque muchas veces es la propia vorágine política quienes llaman a las Fuerzas Armadas, pero no es deliberante ni deben participar. Finalmente, el artículo 280 indica que las Fuerzas Armadas y Policiales participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa de acuerdo a ley. Este es muy interesante porque lo vemos recién en la Constitución del 79, pero es algo que se ha venido dando desde los inicios de la República. Ya San Martín, por ejemplo, en uno de sus primeros decretos, indicaba de que son los ingenieros militares del Estado los responsables de poder realizar los levantamientos topográficos de las ciudades, hacer las irrigaciones, hacer los acueductos, organizar los caminos que existieran dentro de los espacios de las prefecturas iniciales de la República. Es decir, siempre ha habido una participación del estamento de la Fuerza Armada en el desarrollo del país, pero aquí está ya más articulado. No vamos a retroceder tanto en el tiempo, pero sí vamos a apreciarlo cómo esto se ha ido materializando cada vez más en el siglo XX en particular. La Constitución vigente del año 1993 indica de que el sistema de defensa nacional, ya como un sistema integrado, garantiza la seguridad de la nación, que la defensa nacional es integral y permanente, se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Esto es muy importante porque tenemos que siempre mirar la seguridad hacia adentro del país y hacia afuera, que es lo normal y lo correspondiente. Pero miremosla hacia dentro del país también. Y que todos, personas naturales o jurídicas, estamos obligados a participar en la defensa nacional de acuerdo a ley. ¿Cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas? Estas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea y tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. De igual manera, asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Y efectivamente, aquí nuevamente se visualiza lo que se apreció en la Constitución anterior. Y las Fuerzas Armadas, en excepciones, asumen
el control del orden interno, como es el caso actual de las zonas de El Brain. Finalmente, ¿qué dice el artículo 171? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil, de acuerdo a ley. Aquí aparece por primera vez la palabra defensa civil, que es algo que antes del año de esta Constitución del 93 se practicaba, pero no se denominaba de esa manera. Hemos visto que desde los inicios de la República siempre ha habido participación de los elementos uniformados por el progreso del país, pero esto en el tiempo ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque ya el Estado no era el encargado de hacer y de configurar y estructurar el propio desarrollo del país, sino también ya venía la inversión privada, quien era necesaria para poder hacer que el país se desarrolle. Por eso es que el Perú en el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, empieza a incorporar ingenieros civiles extranjeros y empieza pues a tenerse las grandes obras públicas y grandes obras privadas, tanto en el desarrollo de ferrocarriles, el desarrollo de caminos, el desarrollo de lo que es el sistema eléctrico, el sistema de agua y desagüe del país, tanto por elementos públicos como por elementos privados. Y dentro de esto se indica que la defensa civil es una responsabilidad que queda así para la Fuerza Armada, que la defensa civil es participar pues en todo aquello que atente contra la esencia del Estado en cuanto a su desarrollo normal ante emergencias nacionales que puedan presentarse. ¿Cuál es el contexto en el cual las Fuerzas Armadas se desarrollan en la actualidad en el campo de la seguridad nacional? Este es muy interesante porque es un contexto que rige para todas las Fuerzas Armadas del Perú y del mundo, ¿no? Estamos en un mundo definitivamente interrelacionado. Entonces, en ese mundo en el cual, en algunos casos, hasta se cuestiona el Estado-Nación, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad mantener, asegurar la independencia, soberanía e integridad territorial, pero en un mundo intensamente interrelacionado, cambiante y volátil. Entonces, en un mundo en el cual existen amenazas externas y amenazas internas. Llamémoslo amenazas o también podemos llamarlo vulnerabilidades, efectos, circunstancias especiales, pero que definitivamente confluyen en todos los estados. En cuanto al externo tenemos la globalización, el calentamiento global, la disuasión nuclear que existe entre los países, el terrorismo, el narcotráfico, la crisis energética que crece día a día. Seguramente años más adelante se va a hablar pues de la crisis, por ejemplo, del agua. Entonces el agua será un recurso valioso sobre el cual puede ser orígenes de conflictos. Y aquí está pues el rol de las Fuerzas Armadas y de las previsiones ante estas circunstancias. Y la propia pandemia, por ejemplo, podemos hasta colocarla dentro de estas amenazas externas, porque vino de afuera y fue y es prácticamente fuera de control de un propio Estado. No basta un muro. Hay cosas que existen y que las tenemos ahí latentes como amenazas. Y en el campo interno también existen amenazas internas para el desarrollo de los estados y para el desarrollo del Perú también. Una de ellas, por ejemplo, lo tenemos en lo que significa la gobernabilidad. La propia gobernabilidad del país puede atentar contra sí mismo. Por eso que el Estado tiene que ser un Estado gobernable. La exclusión social, el terrorismo propio que hemos vivido y que vemos que existen remanentes de ello, el narcotráfico que se ha aliado y configura el narcoterrorismo, la propia pobreza también son amenazas internas contra el desarrollo y contra la seguridad nacional. Entonces, en este escenario volátil se desenvuelven las Fuerzas Armadas. Y este es un escenario no solamente para las Fuerzas Armadas, es un escenario para todos aquellos hombres de negocios, aquellos hombres que van a tener un desarrollo empresarial, también tienen que ver estas circunstancias, porque estamos inmersos en ellas, no podemos ser ajenos. Pero veamos que las Fuerzas Armadas tienen que participar en ella bajo dos rubros fundamentales. Uno, que estamos en democracia, y otro, que estamos en un marco institucional, donde se respetan los diferentes poderes del Estado, el rol que tiene cada una de las instituciones,
que se ha ido desarrollando a través del tiempo, y las Fuerzas Armadas es un componente de ellos en provecho de la seguridad nacional. ¿Cuál es la doctrina básica de la seguridad nacional que el Perú la viene ejerciendo a través de las últimas décadas, podemos decirlo así, ¿no? Está intrínsecamente ya internalizado dentro de las Fuerzas Armadas y siempre queremos transmitirlo. Este es un planteamiento doctrinario que viene ya desde el Centro de Altos Estudios Nacionales, desde la década de 1950 y 60, que se ha ido articulando y se ha ido mejorando, y que propende a lo siguiente, a que el Estado peruano tiene en su artículo primero que la persona es el fin supremo del Estado. Entonces, si colocamos a la persona en el vértice de este triángulo, tenemos pues de que hacia esa persona humana es a los cuales se debe dirigir todos los fines y toda la esencia y todo el manejo del Estado. Pero esa persona es una sumatoria de personas, es una sumatoria de ciudadanos, de peruanos. Entonces hablamos de que se debe llegar al bien común como una de las grandes finalidades del Estado peruano. Entonces, ¿qué hacer para llegar a ese bien común del Estado peruano? A través de las Fuerzas Armadas se tiene dos roles que son fundamentales en los cuales participan las Fuerzas Armadas: el desarrollo nacional y la defensa nacional. Estos dos grandes campos están íntegramente interrelacionados. Quiere decir de que para el desarrollo es fundamental la defensa nacional, y para la defensa nacional es fundamental que exista desarrollo. O sea, sin desarrollo no podemos alcanzar los siguientes pasos, que son llegar a la seguridad nacional. Entonces, el desarrollo nacional y la defensa nacional están íntegramente relacionados para poder llegar a la seguridad nacional. Entendiéndose que el desarrollo nacional es el empleo adecuado de los recursos que tiene el Estado y que puedan ser ejecutados de tal manera de que lleven al progreso general del país. En el desarrollo nacional participan todos y también participan las Fuerzas Armadas. La defensa nacional viene a ser el conjunto de previsiones que se llevan a cabo en el tiempo, en los cuales participa las Fuerzas Armadas en el aspecto externo del uso de la fuerza, en el aspecto interno para la consolidación de la paz, pero también participa aquí en la defensa nacional, por ejemplo, ¿no? Nuestro Ministerio y Sistema de Relaciones Exteriores, la política exterior del país también es parte de la defensa nacional, en el ámbito exterior. Entonces, la conjunción de estos dos campos, del desarrollo nacional y la defensa nacional, nos deben llegar a alcanzar la seguridad nacional. Que la seguridad nacional no es otra cosa que un Estado en el cual todos nos percatemos y nos encontremos con la certeza de que las condiciones están dadas para poder realizar todas nuestras actividades en seguridad, ¿no? En la seguridad nacional del Perú. Ese es el estado de confianza, el estado de paz, el estado de estabilidad, valga una ligera redundancia o parecido allí, pero eso se alcanza con el desarrollo nacional y la defensa nacional. Esta seguridad nacional es la que nos va a llevar al bienestar general de todos los peruanos y al fin último del Estado, que es el bien común. Bien, bajo este marco doctrinario de la seguridad nacional es que se desarrollan las Fuerzas Armadas. Y veamos ahora cómo hace en cada uno de estos dos campos que he mencionado y están en la base de esta pirámide. Las Fuerzas Armadas para ello desarrollan roles estratégicos que están claramente definidos. ¿Cuáles son estos roles estratégicos? Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, como lo indica la propia Constitución. Participar en el desarrollo nacional, también establecido en la Constitución. Y de ello también derivan los siguientes roles. Participar en el orden interno del país, esa estabilidad que he mencionado. Participar en la gestión del riesgo de desastres, es decir, aquellas actividades de defensa civil, como también se ha mencionado, y participar en la política exterior, que como se ha también hace unos momentos explicado, es parte de la defensa nacional. Veamos entonces cada uno de estos aspectos a fin de poder conocerlos a un mayor detalle y que sirvan para todos
los estudiantes de nuestra universidad y les sirva para su futuro profesional. Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial es el rol primigenio e histórico de las Fuerzas Armadas. El Perú nació a la vida independiente en las circunstancias más difíciles. No ha existido otro Estado dentro del concierto sudamericano que haya tenido tantas dificultades en sus inicios republicanos como el Perú. El Perú, rodeado de 5 países con los cuales llegó a tener guerras, casi con todos ellos, estuvo en pie de guerra, como ya lo he mencionado en el derrotero histórico de las Fuerzas Armadas. En Ayacucho, en 1824, se alcanzó la independencia del Perú y de América, porque esa era la importancia gravitante del Perú en el siglo XIX. Era el hegemón del continente sudamericano. Y así es como el Perú tiene su primer gran momento histórico con la independencia. Y en esa independencia donde el Perú como Estado, que pasó de un Estado virreinal a un Estado republicano, empleó todos sus recursos se gastaron, todos los recursos fueron definitivamente muy empleados y que dejó un país con grandes dificultades, como decía Basadre, de cumbres y abismos. Pero el Perú surgió como república y no se desintegró, que pudo haberse desintegrado, pero no fue así. Los grandes imperios se desintegran y se reducen. El Imperio Romano es una clara muestra de ello. Basta ver hasta dónde llegó y lo que es en la actualidad el Estado, ya como Italia. Pero el Perú mantuvo ese gran porcentaje de territorio, esa gran base, esa gran heredad histórica y también geográfica. El Perú superó ese primer gran momento histórico que fue la independencia. Es más, el Perú llegó un momento en que pudo haber desaparecido con todas las vicisitudes de las primeras décadas republicanas, pero no lo hizo, surgió. El segundo gran momento histórico del Perú, que también está relacionado a su independencia, soberanía e integridad, es el de la guerra con Chile, en 1879. Ahí nosotros vemos, pues, en estas imágenes, ¿no?, de Arica, las imágenes de los peruanos enrolados por la defensa de Lima y la propia defensa de Lima. La guerra con Chile también fue un gran hito histórico y que muy pocos países han tenido la capacidad que ha tenido el Perú de recuperarse de este segundo gran momento histórico. Muy difícil, sí, cierto, con grandes desaciertos que hubieron, pero con grandes sacrificios, sin rendiciones. Eso fue el Perú en este segundo gran momento histórico, que no es el momento de explicarlo en detalle, pero sí tenerlo en cuenta en el derrotero, de todo lo que se hizo por la soberanía e integridad territorial. Aquí quiero traer un ejemplo que me interesa que lo conozcan los jóvenes universitarios. Al iniciarse el siglo XX, después de la guerra con Chile, el Perú también estuvo a punto de irse a la guerra con el Ecuador. Hubo una tensión internacional muy fuerte en el año de 1910, cuando la frontera con el Ecuador no estaba delimitada y el rey Alfonso XIII de España iba a emitir un laudo arbitral, y ese laudo arbitral iba a ser favorable al Perú, y Ecuador ya lo quiso desconocer. A la vez, en ese año todavía teníamos el problema de las provincias de Arica, Tacna y Tarapacá con Chile, y Chile estaba unido a los intereses del Ecuador. Entonces estábamos a punto de irnos a un pie de guerra. Bolivia también, el año anterior, de 1909, había desconocido las fronteras que se estaban en ese entonces materializando, y teníamos problemas con Bolivia. Entonces hubo una gran movilización del año 1910. Todos los jóvenes de todas las clases sociales se alistaron en la Fuerza Armada. En esa fotografía que ven ustedes aquí a la izquierda está la madre patria indicándole a un soldado que mire hacia la frontera norte. En esta fotografía de la derecha están aquí jóvenes peruanos. Entre ellos encontramos a un joven, Manuel Prado y Ugarteche, que fue después presidente de la República, ingeniero civil, y aquí muchos de ellos
diplomáticos también, enlistados en la Fuerza Armada, en el Ejército en particular. Y aquí vemos el entrenamiento que recibieron en la escuela militar. Y este obstáculo que ustedes pueden ver fue el obstáculo más difícil que podía existir en esa época, de la cual Abraham Valdelomar escribió en su famosa novela La Argelina al viento, cómo él sentía el honor de poder participar en estos entrenamientos, la dificultad de ellos y esa satisfacción de poder estar ahí preparándose para la defensa nacional y estar en un izamiento de la bandera nacional del Perú. Finalmente, en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo estos jóvenes universitarios fueron entrenados para defender al país. Un gran ejemplo de movilización nacional que no se ha vuelto a ver muchísimo más en la historia. Solamente comparable a algo que voy a mencionar después cuando hable de la época del COVID. Pero para que vean de cómo el país en un momento siempre va a requerir de todos sus hombres. Y todos que somos parte de la defensa nacional debemos estar en condiciones de acudir a ella. Esto fue un ejemplo de 111 años atrás. Enhorabuena que haya sucedido y hay que sacar grandes lecciones. Pero también tenemos que en el siglo XX siempre la soberanía nacional y nuestra integridad ha estado vigente en cuanto a sus amenazas, ¿no? En el año 1941 tenemos la guerra con el Ecuador. También tuvimos conflictos de Falco Papicha en 1981. Acá está el presidente Belaúnde. Tenemos la movilización que se hizo también en 1995, ¿no? A raíz del conflicto del CENEPA, que fue también otra disputa de carácter externa, bélica, y que luego culminó para sellarse la frontera, la última frontera que teníamos pendiente con el Ecuador. Para que vean que a través de los siglos esta misión está presente y es inherente a las Fuerzas Armadas. Pero también tenemos un segundo rol estratégico e importante y que es motivo también de esta presentación, que es la participación en el desarrollo nacional. Desde que el desarrollo nacional se participa desde los inicios del Estado peruano, ya San Martín y Ramón Castilla habían dado una serie de normativas en los cuales se empleaba la Fuerza Armada para construir puentes, caminos, pedían crear las primeras unidades de ingeniería y que actúen ante los terremotos que hubieron en la época, que así lo hicieron, y también que se empleaba a la Fuerza Armada para poder asegurar la soberanía. Por ejemplo, todo lo que es Iquitos era anteriormente la Comandancia General de Maynas, porque era una guarnición militarizada y se pudo obtener y mantener la soberanía gracias a la presencia militar allí, igual que en Madre de Dios, donde había una serie de expediciones que se hacían por los ríos Madre de Dios y el río Purús para poder asegurar esa frontera e impedir el avance del Brasil que llegaba hacia el Perú. E inclusive hubieron muchos sacrificios de prefectos militares que murieron en esas misiones. Pero continúa esta tarea y ya se empieza a articular de manera más precisa a través del Ministerio de Fomento y Obras Públicas con el Ministerio de Guerra. A mediados del siglo XX, en 1947, ya las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular participan en el Plan Vial Nacional. Y solamente voy a mencionar dos grandes ingresos hacia la Amazonía que fueron hechas, los trazos y los primeros caminos fueron hechos por las unidades militares. Y me refiero a la carretera de penetración al norte, Olmos-Marañón, que ustedes pueden apreciar en la diapositiva acá en la parte superior, donde estuvo el primer batallón de trabajadores, casualmente se llama número 1, y el batallón de trabajadores número 2 estuvo en la carretera de Huánuco, Tingomaría, a Pucallpa, dos grandes carreteras de penetración. O sea, el llegar a la selva, el llegar ahí para tener un polo de desarrollo, ha sido una tarea titánica, ha sido una tarea en la cual los elementos de la Fuerza Armada han estado allí para poder integrar esas grandes zonas y las grandes riquezas que existen en ambos. Ahorita llegamos
de manera muy cómoda y fácil, pero no fue así. Y casualmente allí está el valor de lo hecho por las Fuerzas Armadas en su contribución al desarrollo nacional. Veamos pues cómo era en esas épocas, 1960-62. Tenía que cruzarse, pues abrirse trochas con tractores pequeños. Tenía que cruzarse ríos en esos pontones de la dificultad de la sierra, ¿no? Y qué alegría cuando llegaba el primer vehículo motorizado a una localidad como fue en San Ignacio en 1946, que esperaba ello, y recién en 1962 pudo llegar un vehículo, y ahí ustedes pueden apreciar que es un vehículo militar con los soldados que se encuentran allí en la parte superior de la tolva. Así fue como se empezó a hacer la conquista del Perú por los propios peruanos, en este caso hombres de uniforme. Pero también aquí vale la pena mencionar dos grandes elementos de aeronáutica, que es el aeródromo de Huepí y el aeropuerto de Esperanza. En los vértices extremos del Perú, en el norte, tenemos el aeródromo de Huepí, que en el año 1993 se empezó a construir, ¿no? Y culminó posteriormente ya a inicios del siglo XXI, para que vean la dificultad de poder construir allí un aeródromo, pero se hizo. Dificultades tremendas para poder hacerlo, pero ahí está y se encuentra vigente. De igual manera tenemos el aeropuerto de Esperanza al extremo este del Perú, o sea, aquí en el otro vértice del Perú, metido casi con Brasil, ¿no? Para construir ese aeropuerto fue dificilísimo. Como anécdota, las unidades militares que construyeron tuvieron que irse al Brasil y del Brasil venir surcando en los ríos para llegar a Puerto Esperanza. Se perdieron más de un mes. Se pensó que ya se había perdido toda una compañía de construcción con tractores, con motoniveladores, etcétera, pero después dieron las señales correspondientes. Estamos hablando del año 1993, 95, 96, donde no había las comunicaciones que hay ahora, pero se cumplió la misión de mantener estos aeropuertos construidos por hombres de las Fuerzas Armadas. Y también tenemos participación en el Plan Vial Nacional de aspectos que ya son más comunes y conocidos, como es el asfaltado de calles, en asentamientos humanos, de vías diversas a lo largo y ancho del país, en todo el territorio nacional. Se construyó y el ejército ha hecho pistas, veredas, calles asfaltadas, carreteras, inclusive, como ustedes pueden apreciar, estas dos carreteras desde los respectivos trabajos de trazo, corte, afirmado, hasta llegar a asfaltados. Como ustedes pueden apreciar aquí, ya carreteras y pistas terminadas con la correspondiente carpeta asfáltica en los últimos años. Además, puentes también es una de las grandes tareas que realiza el ejército, en particular en aquellas zonas de menor desarrollo, ubicadas en Puno, por ejemplo, como son esos puentes modulares que ustedes pueden apreciar allí en la actualidad y que son recientes, han sido colocados por miembros de la Fuerza Armada. Otro tipo de construcciones también tiene esa capacidad las Fuerzas Armadas, ¿no? De tal manera que participó en las construcciones de infraestructura que hubo para los Juegos Panamericanos y ha quedado ahí pues demostrado la capacidad y calidad en las construcciones que tienen a cargo nuestros miembros de la Fuerza Armada. Además, cumplen otro plan importante, que es promover el asentamiento rural. En este mapa que ustedes encuentran aquí, pueden apreciar la ubicación de las unidades militares de asentamiento rural. Y estas se encuentran, como ustedes pueden apreciar, en su mayoría aquí en la frontera con Brasil, ¿no? Tenemos, empecemos aquí, desde Humar 2, Angamos, Cantagallo, Pucallpa, Breu, Esperanza, Iberia. Es decir, están aquí en la zona fronteriza más alejada del país, en aquellos lugares donde solamente se puede llegar en avionetas volando más de 2 horas, nada más, no hay otra comunicación hacia esos lugares, pero ahí están unidades del ejército, en particular sus medios son transportados por la Fuerza Aérea y
están encargadas de promover el desarrollo. Pero no es solo responsabilidad del ejército, deberían existir también otros componentes, como el Ministerio de Salud, con sus programas correspondientes de salud, el Ministerio de Agricultura, para promover el desarrollo pecuario, ganadero, otros ministerios. Muchas veces no lo ejecutan. Entonces, aquí hay una responsabilidad para entender todo ello. Y tenemos también otras en zonas de menor desarrollo, como es la UMAR 1, en la zona de Uracusa, en la selva del norte, y la UMAR 7, que se ha sido localizada recientemente en el Brain. Entonces, existen pues las unidades que están en aquellas zonas de menor desarrollo, donde no va ningún otro elemento del Estado muchas veces, pero ahí está la Fuerza Armada propendiendo hacia el desarrollo. Podemos decir entonces, ¿no?, que en más de 7 décadas, en el caso particular de la Fuerza Armada, a través de la ingeniería militar del Ejército, ha contribuido eficazmente en el desarrollo nacional a través del Plan Vial Nacional de Infraestructura. Ha habido más de 4.500 kilómetros de nuevas vías, mantenimiento y rehabilitación de 21.500 kilómetros de carreteras, asfaltados de vías locales y departamentales, construcción, mejoramiento de aeródromos y aeropuertos, instalación de puentes y obras diversas, asentamiento de poblaciones en zonas rurales, todo lo cual nos permite decir de que las Fuerzas Armadas efectivamente dan cumplimiento a cabalidad a la misión constitucional de participar en el desarrollo nacional y constituyen pues el baluarte, un baluarte del progreso del Perú. Y cuando hace todo ello, genera toda una cadena y un círculo virtuoso de desarrollo, porque donde pasa una carretera, donde se estableció un campamento, después en el tiempo aparece primero una localidad, después se vuelve un distrito y llega a crecer hasta, digámoslo así, provincias que surgen pues de este desarrollo, del paso, ¿no?, de los lugares más difíciles de nuestra geografía nacional. Pero también tenemos un rol importante que a la vez del desarrollo nacional es participar en la propia defensa nacional del interior del país, que significa participar en el orden interno. Tal es así de que las Fuerzas Armadas tienen el legado de haber participado en la pacificación nacional del país, en la lucha contra el terrorismo, que sucedió desde el año 1983 y 2000. Este es el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, que declaró una guerra al Estado peruano. Y el Estado, como indiqué, que tiene el uso y el monopolio de la fuerza, a través de sus Fuerzas Armadas, participó en la lucha contra el terrorismo para alcanzar la pacificación nacional. Ya a inicios de la década del 90, era tal la situación crítica en el Estado peruano de que había proyecciones de inteligencia de otros países que el Perú hubiese estado a punto de desaparecer. Tal es así de que algunos países decían, el país del sur llegará hasta Arequipa, el país del norte llegará hasta Piura, y así se empezaba a pensar de que iba a desaparecer el Estado peruano. Y estuvimos, sí, efectivamente, al borde de un abismo muy grande. Pero gracias al empleo de las Fuerzas Armadas, gracias a la participación de la población organizada a través de las rondas campesinas y comités de autodefensas controlados y dirigidos por el Estado, se pudo vencer al terrorismo en el campo militar, como efectivamente sucedió. Y este es el tercer gran momento histórico del Perú. Como indiqué, el primero fue con la independencia. Con las grandes dificultades, el Perú emergió como Estado republicano y unitario. Después de la guerra con Chile, el Perú se reconstruyó nuevamente y pudo en el siglo XX iniciar un camino de progreso. Y este es el tercer gran momento. Después de la lucha contra el terrorismo, después de haberla vencido en el campo militar, después de haber impedido que conquisten el poder de la manera más absurda contra la propia población, el Perú se levantó.
Alcanzó un estado de paz que permitió que se desarrolle y se tengan las 3 últimas décadas de un desarrollo sostenido. A las Fuerzas Armadas le costó muchísimo. Hay un gran sacrificio de hombres, de sus familias, hombres del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, que dieron sus vidas, ¿no? El que habla, igual que muchos, hemos estado allí. Hemos recogido a nuestros hombres, ya expirando muchas veces, caídos por la infamia de aquel terrorista, pero cuyo sacrificio al final valió por la pacificación del país. Hechos que nunca más deben volver a repetirse. Tenemos que en la actualidad también participamos en la lucha contra los remanentes terroristas y el narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, es decir, el Brain. Lo que se conoce como el Brain y Sello. Es una zona geográfica en los cuales confluyen varios departamentos que están en los alrededores de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, cuya misión actual de las Fuerzas Armadas es recuperar la paz y el orden en beneficio de esa población. Una circunstancia muy difícil, una circunstancia que todavía se requiere hacer mucho más de lo que se ha hecho. Pero que no es solo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, o sea, aquí tienen que estar todos los elementos y estamentos del Estado. Y es interés y es un anhelo de que esto se cumpla. Y estamos seguros de que el camino ya está trazado y hacia ello se están dirigiendo los esfuerzos de la Fuerza Armada, porque la base para el progreso y el desarrollo del país es esa estabilidad y la paz necesaria para que lleguen ahí. Esa es una zona muy rica. El Brain es una zona donde existe potencial de café, potencial agropecuario, potencial turístico, en fin, una serie de capacidades que están ahí pendientes de ser explotadas y que deben de ser explotadas en el futuro. Hay que mirarlo así y para ello es necesario que se logre la pacificación correspondiente. Asimismo, las Fuerzas Armadas participan en todo aquello que tiene que ver contra la minería ilegal y aquellos delitos conexos que se vislumbran en la zona del Madre de Dios. El Estado es responsabilidad del Estado mantener pues ese orden, como mencionado, y ahí están presentes la actuación de los elementos de uniforme. Otro de los roles fundamentales de la Fuerza Armada es la participación en la gestión de los riesgos de desastres, o lo que llamamos en la defensa civil. Y esto, como manifesté anteriormente, no es nuevo, pero sí se ha sistematizado mucho mejor a partir de las propias experiencias de los desastres que han ocurrido en el Perú. Y uno de ellos que fue muy gravitante fue el desastre del año de 1970 en el aluvión que hubo en la zona de Huaraz, en Huaylas, y en los cuales desapareció por completo todo un pueblo. Y los que tuvieron que llegar por aire y posteriormente ya por tierra fueron los elementos de la Fuerza Armada, los primeros que cayeron sobre la población de Huaraz, de Huaylas, para poder dar cuenta e informar lo sucedido. Y ahí han estado, elementos de la policía también estuvieron ahí, ¿no? Y a partir de aquí se empieza a articular la defensa nacional. A partir de este hecho lamentable de 1970, en el 72, se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a raíz de esta experiencia del desastre natural y que a través del tiempo se han vuelto a presentar otros desastres que los hemos conocido más recientemente y también han estado las Fuerzas Armadas. Recordarán ya ustedes, estarán ya jóvenes, en el año 2007 hubo el terremoto en Ica que fue muy, muy crítico. Ahí ha estado las Fuerzas Armadas en la remoción de los escombros, rehabilitación de pistas, veredas, hasta la actualidad prácticamente. También tenemos que los fenómenos
se presentan de lluvias llamados El Niño, de los años 83, 98. En la última década también ha estado siempre la Fuerza Armada con sus medios, ¿no?, dirigiéndose para apoyar a la población. Esto lo vemos también en las precipitaciones pluviales que hay en el interior del país permanentemente. En la Sierra Central, en la Selva Central, hay muchísimas lluvias, huaicos, y permanentemente todos los años están ahí los miembros de la Fuerza Armada participando en apoyo a la defensa civil. Esto, por ejemplo, son los medios de la Fuerza Armada transportados por los buques de la Armada, ¿no?, vehículos del Ejército transportados por la Marina para apoyar el fenómeno del niño reciente, el que hubo en el año 2015 y también en el 2017. Como de igual manera vemos que en la carretera central permanentemente hay estos embates de la naturaleza, y ahí está la última acción de la Fuerza Armada en el año 2017. Y recientemente, acá podemos apreciar de que la Fuerza Armada mantiene hasta la actualidad un rol protagónico e importantísimo ante la pandemia del COVID. No solamente porque la Fuerza Armada se emplea con sus medios, con su personal, con su equipamiento, ¿no?, lo ha demostrado patrullando, asegurando el orden dentro de esta lamentable pandemia que esperamos se supere, y tendiendo pues un brazo amigo a la población, para que la población pueda sentirse ayudada, auxiliada por el Estado. Ahí está la Fuerza Armada. Y quería destacar también, como mencioné anteriormente, en la gran movilización que hubo el año 1910, cuando casi hubo una guerra con el Ecuador, que todos los jóvenes acudieron al llamado y se presentaron voluntariamente a los cuarteles. Quiero destacar también que en esta pandemia del COVID se hizo un llamamiento extraordinario y se presentaron aproximadamente 15,000 reservistas que volvieron a ingresar a la Fuerza Armada, es decir, licenciados que ya habían terminado su servicio militar voluntario y que hicieron el llamado al inicio de la pandemia, y se presentaron aproximadamente a nivel nacional 15,000, de tal manera que hubo hasta un ordenamiento y se superó la previsión. Y esa es, diría yo, la segunda gran movilización en la historia que ha acudido a responder, ¿no?, la juventud en defensa de, en este caso, la salud y la integridad de todos los peruanos, como fue el COVID. Y es en la actualidad el COVID, y sigue participando, como se aprecia, en transporte de materiales y todo aquello que tenga que ver para luchar contra esta pandemia, que esperamos pronto se llegue al resultado final satisfactorio que permita recuperar la salud de todos los peruanos. Pero también hemos indicado de que las Fuerzas Armadas tienen un rol adicional, que es también ser parte de la política exterior. O sea, la defensa nacional es tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Y en el ámbito externo, las Fuerzas Armadas colaboran en la política exterior del país, y ello lo apreciamos en las operaciones antárticas. Y ya desde hace muchos años atrás, a partir del año 1988, los intereses del Perú fueron ya establecidos en relación a la Antártida, y se dispuso de que se cree, se instale una estación científica Machu Picchu en la Antártida. Y esta empezó a construirse a partir del año 1989, ¿no? Y se culminó ese año, empezó el 88 y se culminó el 89, y esto materializó pues los intereses del Perú en la Antártida. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque este es el continente del futuro. Aquí podemos ver cómo se ha logrado tener 27 expediciones hasta el año pasado que mantienen los intereses permanentes de Perú en la Antártida. Pero también las Fuerzas Armadas participan en operaciones de paz, es decir, en el concierto internacional para asegurar los diferentes sucesos que atentan contra la paz en el mundo.
Y esto lo realiza el Perú desde mediados de la década del siglo pasado. Tiene observadores militares, pero en esta ocasión tiene hasta un contingente completo, que es la Compañía de Ingeniería Perú en la República Centroafricana. Y la misión se llama MINUSCA, y ya tiene 5 contingentes, es decir, hay equipos peruanos de oficiales de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que están en el África, bajo el mandato de las Naciones Unidas por la paz de la República Centroafricana. Ellos están construyendo, rehabilitando, mantenimiento de pistas no asfaltadas, reparación y mantenimiento de helipuertos, hacen la protección a la población civil y apoyan el proceso de transición para facilitar la asistencia humanitaria, la promoción y la protección de los derechos humanos. Hay una problemática ahí en estos países, hay enfrentamientos de grupos armados, y ahí están miembros de la Fuerza Armada. Es decir, también la Fuerza Armada es un brazo que apoya la política exterior del Perú en el contexto de todas las naciones del mundo. También la Fuerza Armada despliega sus medios para apoyar a otros países que tienen emergencias. Y estas son las operaciones de ayuda humanitaria internacional, como sucedió con el apoyo que el Perú hizo al Ecuador en el año 2016. Los medios de la Fuerza Armada, a través de nuestros buques y a través de nuestro equipamiento militar, llegó hasta el apoyo del país del Ecuador. Entonces, esto es una gran capacidad que debe ser mantenida. Apreciamos entonces, pues, de que la Fuerza Armada tiene esos roles fundamentales de su participación en el desarrollo nacional, su participación en la defensa nacional, para con ello, pues, llegar a ese ansiado estado de seguridad nacional. Y me permite, pues, presentarle las siguientes conclusiones a esta presentación. Las Fuerzas Armadas del Perú están presentes en el devenir de la historia, cumpliendo sus roles constitucionales. Las Fuerzas Armadas aseguran los intereses nacionales del Perú, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Los intereses participando en la defensa nacional y también los intereses participando en la proyección internacional del Perú, en la política exterior, como he mencionado hace unos momentos. Las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo y defensa nacional, asegurando las condiciones necesarias para la seguridad del país. Esto es importante porque lo estamos materializando de esta manera. Y si bien es cierto, como indiqué al inicio, estamos en una jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, aquí es donde está el negocio de la Fuerza Armada. Y aquí es donde se debe valorar, ¿no?, esa gran capacidad que tiene la Fuerza Armada para su contribución a la seguridad del país. Y podemos decir, como última conclusión, que mediante esta contribución de las Fuerzas Armadas se mantiene la estabilidad necesaria en el marco de la democracia para llegar al progreso del país y de todos los ciudadanos del Perú. Así lo debemos apreciar, así debemos nosotros mirar a nuestras Fuerzas Armadas como ese gran activo que nos lleva, pues, a la ansiada estabilidad necesaria para llevar a esos caminos de desarrollo que tanto merece el Perú y las siguientes generaciones de peruanos, y estamos, pues, en el mismo camino, junto a todos aquellos hombres que desean lo mejor para nuestro Perú, al cual llevamos apretado en el alma y es parte de nuestro corazón y nuestra esencia de vida. Con esto he terminado y agradezco la gentil atención que me han conferido. Muchas gracias. Gracias a usted, mi general. Y bueno, tenemos acá algunas preguntas que vamos a tratar de sintetizarlas, porque también el tiempo nos gana un poco. En principio tenemos acá una pregunta interesante que la voy a conjugar con otra que está formulada más adelante. Dice, ¿cuál sería el rol de la Fuerza Armada ante la probable amenaza de una perpetuación en el Congreso de activos de Sendero Luminoso y el Movadef? ¿Y qué podría hacer la Fuerza Armada para que no se repitan hechos como los de La Cantuta o de Barrios Altos?
o del Grupo Colina? Bien, agradezco por su pregunta, muy interesante. Está enraizada en el contexto actual del país y me permite mencionar lo siguiente. La Fuerza Armada tiene un rol constitucional que está debidamente establecido. La Fuerza Armada es un elemento no deliberante, pero la Fuerza Armada mantiene la seguridad del país. Siempre va a propender a ello. Como mencioné en mucha de la parte de mi presentación, es el Estado quien dispone el empleo de la Fuerza Armada para el cumplimiento de sus roles en situaciones de excepción, como son los estados de emergencia, como por ejemplo lo que sucede en el Brain, ¿no? La Fuerza Armada siempre va a cumplir lo que está establecido en la Constitución y las leyes. La Fuerza Armada ha aprendido mucho de su rol y de su participación en la historia, de su lucha contra el terrorismo en la época más difícil. La Fuerza Armada puso su cuota de sangre, su cuota de sacrificio. Hubo muchos aspectos difíciles porque era una experiencia única, no se había vivido antes. Hay que acordarse de que el Estado prácticamente se había replegado, no había justicia, hubo que implementarse hasta jueces sin rostro porque los jueces, los policías, las autoridades eran eliminadas. Entonces la Fuerza Armada jugó un rol preponderante para poder recuperar esa pacificación. Hubo algunos casos aislados de excesos como casos ha mencionado la Cantuta, de Barrios Altos, pero son casos aislados. La Fuerza Armada en su conjunto nunca se ha alejado de lo que significa su rol constitucional y participar en defensa del propio Estado peruano. Esperamos la Fuerza Armada de que siempre exista en el país un clima de unión, un clima de paz, un clima de estabilidad, donde la democracia sea lo que preserve al Estado peruano, porque ha costado mantener la democracia. El Estado peruano desde sus inicios republicanos apostó por ello, apostó por la democracia imperfecta y que a través del tiempo ha tenido muchos vaivenes, pero se ha mantenido. Se ha mantenido esa democracia y es también responsabilidad de todos los peruanos preservarla, ¿no? Y la Fuerza Armada siempre está dentro del rol constitucional. No se debe apartar en ningún momento de ese rol ya establecido y estoy seguro que así será. Muy bien, gracias. También tengo acá algunas preguntas que son interesantes por su contexto. En esta situación de incremento de la criminalidad y la inseguridad nacional, ¿es o podría ser una solución el retorno del servicio militar obligatorio? Muchas gracias por esa pregunta y es muy interesante porque nos lleva a pensar qué países tienen servicio militar voluntario, qué países tienen servicio militar obligatorio. Hay estados como por ejemplo Israel, que todos hacen servicio militar, sin excepción. En Israel es un estado que está en pie de guerra, lo vemos en la actualidad, y ese es uno de los motivos por los cuales está así, ¿no? El Perú es un país que adoptó por el servicio militar voluntario, y efectivamente lo tiene en la actualidad, así, voluntario. Es necesario que exista una mayor conciencia de la seguridad nacional en todos los peruanos para que ese servicio militar se amplíe a todos. ¿En qué sentido? Esta es ya una apreciación de manera individual, en el sentido de que todos los peruanos, a través de diferentes modalidades, tengamos el conocimiento y la práctica de la seguridad nacional, ¿no? Que todos tengan los conocimientos que se imparten en el servicio militar, porque el servicio militar ayuda al ciudadano que ingresa a filas y sale verdaderamente sumado en conocimientos, salen como líderes locales
y salen como ciudadanos que les preocupa el país. Son peruanos que quieren al Perú, que practican el civismo muy grande, ¿no? Y hacia ello creo que debe propender todos los peruanos en general. El servicio militar obligatorio yo veo como muy difícil que vuelva a reinsertarse en la sociedad. Entonces debemos de fortalecer el servicio militar voluntario para que llegue a más peruanos, para que tengan las mejores condiciones y para que sea empleado de la mejor manera, como por ejemplo hice hincapié a que se presentaron más de 10.000 o casi 15.000 voluntarios cuando hizo el llamado para enfrentar el COVID en sus inicios del año pasado. Entonces, sí hay buenas perspectivas con el servicio militar voluntario, pero se debe fortalecer y debe llegar a todos los estamentos de la sociedad, debe difundirse la defensa nacional. Y la criminalidad es un fenómeno que también es una amenaza, definitivamente, pero que confluyen otros factores como la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay que ver de que el servicio militar voluntario no podría ser, digamos, fuente de recepción de aquellos desadaptados. No, al contrario, ahí debemos de propender a que vayan los mejores peruanos para que sean aquellos elementos que ayuden a la seguridad nacional. Entonces, fortalecer el servicio voluntario, eso creo yo que ayudaría muchísimo, ¿no? Para este nuevo escenario que se tiene en la actualidad. Y la criminalidad pueda ser combatida a través de los elementos como constituye la Policía Nacional, y la Fuerza Armada sí da un apoyo, pero como apoyo es un soporte que está detrás de la Policía Nacional, que es la principal y la más importante para este orden interno correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta que no puedo dejar de formularle, porque yo también soy un orgulloso hombre de uniforme. He servido por 27 años consecutivos en la Fuerza Aérea del Perú. Mi bautizo de guerra fue en el Alto Comainas, en el Falso Paquich, y he participado en la lucha contra el terrorismo. Fui integrante de la Operación Lázaro en defensa de las Malvinas, y finalmente combatí en el 1995 en el Alto CENIEP. Así que sabemos nosotros muchas veces de que el Estado no cumple su rol de informador para que la nación se asocie con su Fuerza Armada. ¿Qué podemos hacer para que el Estado cumpla ese rol y que nosotros realmente estemos en el corazón de la nación como debe ser y no nos sintamos olvidados después de ser verdaderamente los gestores de la paz que vive el Perú y de sus fronteras que están ya debidamente delimitadas? Gracias por la intervención. Y es un honor compartir aquí esta cátedra, ¿no? Con un hombre de armas combatiente también, ¿no? Por la pacificación del Perú y por los intereses nacionales frente a las amenazas del exterior. Lo felicito por ello, estimado Enrique Laos, camarada de armas. General. Ahora, considero yo de que es fundamental conocernos más, intercambiar más experiencias como esta, en los cuales de todas las ponencias de esta 10ª jornada de 2 días, hay una que está relacionada a la seguridad nacional, al desarrollo y a la defensa del país. Una, enhorabuena, enhorabuena, y tal vez llame la atención a los jóvenes, ¿no? Algunos han preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué está esta conferencia, no? Espero, pues, de que a través de la misma, haber contribuido a despertarles, uno, el interés, y dos, a que conozcan más a sus Fuerzas Armadas. El Estado tiene esa responsabilidad de hacer conocer a sus Fuerzas Armadas, de hacer saber de que las Fuerzas Armadas provienen del pueblo. No existe una carrera tan gratificante como la Fuerza Armada y más democrática, diría yo. La Fuerza Armada es el crisol de la peronidad. En la Fuerza Armada encontramos personas de todos los rincones del país,
no existe distinción social en la Fuerza Armada y todos pueden cumplir sus aspiraciones. Es decir, desde soldado, desde marinero, desde avionero, pueden llegar hasta los más grandes escalones de la carrera castrense. Así son las Fuerzas Armadas y hay que conocerlas para quererlas. No se quiere aquello que no se conoce. Entonces, a través de esto, buscamos que conozcan a sus Fuerzas Armadas para que las estimen y para que sepan de que a lo largo de la historia del país, como mencioné en aquellas cumbres y abismos, siempre va a estar la Fuerza Armada. Siempre es el primero y el último elemento que va a estar en la defensa de la integridad territorial y la existencia del Estado peruano. Somos una Fuerza Armada jamás rendida. Hemos tenido dificultades y mencioné los 3 grandes momentos de la historia: la independencia, la guerra con Chile y la lucha contra el terrorismo. Pero no nos hemos amilenado ante ello y han estado allí los hombres uniformes, y conózcanlos, porque los hombres uniformes provienen del pueblo, son del pueblo y al pueblo regresamos. Ahora estamos sin uniforme, pero tenemos a nuestras instituciones en el corazón, la tenemos en el alma, la practicamos, la difundimos, seguimos siendo parte. Entonces, todos los peruanos debemos sentirnos parte de la Fuerza Armada, todos lo somos. Y hacia ello va también esa pregunta. Todos deberían conocer un poco del servicio militar voluntario, ser parte de ello. Ser parte de ello y así conocer a la Fuerza Armada y ayudarnos también, porque las Fuerzas Armadas son perfectibles. Hay muchas cosas que se pueden y se deben mejorar en la Fuerza Armada, ¿no? Por ello es que debemos de mirarnos como ciudadanos semejantes, sin ninguna distinción. Solamente que los hombres de la Fuerza Armada eligieron un modo de vida, de darlo todo por la patria, el servicio, y colocando su propia integridad, su vida, su pecho, ante cualquier bala enemiga o amenaza que venga de cualquier elemento que quiera atentar contra el Estado peruano. Llámese esto del exterior o del interior. Espero haber contestado la intervención y última pregunta que me indica estimado Enrique Laos. Gracias. Muchas gracias, mi general. En realidad extendemos nuestra gratitud a los estudiantes, a los colegas docentes y a las autoridades por su asistencia y participación en nombre de la facultad y en especial de su decano, el doctor Daniel Valera Loza. Un agradecimiento especial al general de brigada Juan Urbano Revilla por su enriquecedor alimento académico que ha compartido en esta oportunidad y que nos enaltece como peruanos. Y me permito indicarle que estaremos haciendo llegar el certificado de reconocimiento por los canales correspondientes, agradeciendo también la inquietud de nuestros estudiantes, quienes están muy interesados por la serie de preguntas que hemos tenido ahí, en asimilarse a nuestras instituciones armadas, que los necesitan como profesionales, estos profesionales del futuro que estamos abocados a construir ahora en nuestra universidad. Una vez más me permito indicar que las videoconferencias serán publicadas en el Zoom y difundidas por el canal Zoom USMP en la plataforma YouTube. Nuevamente, mi general, muchas gracias y estaremos en contacto permanentemente. Gracias a todos por su asistencia. Muy amable. Felicitaciones a la Universidad San Martín de Porres. Cordial abrazo a todos.